Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanzas que con sangre nos compró, proclamamos triunfando en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy vivos declarando una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Serviremos a Jehová es un reto de valiente. La carga que tuvo que llevar Moisés fue muy pesada, hermanos. Moisés tuvo que lidiar con un pueblo duro de cerviz allá por el desierto, el mismo que sirvió de tumba para toda la primera generación que salió de Egipto. Moisés tuvo una experiencia tan terrible que aproximadamente 600,000 hombres de a pie que salieron de Egipto, todos quedaron postrados en el desierto. Porque fueron duros de corazón, porque no desarrollaron el corazón, el carácter que Dios esperaba de su pueblo santo, y quedaron postrados en el desierto. Y Moisés fue testigo que el desierto mismo fue tumba para toda aquella generación dura de corazón. En reiteradas ocasiones, y a causa del pecado cíclico repetitivo para Israel, entonces el desierto fue para ellos su propia tumba. Pero no fue menos la responsabilidad de Josué, que tuvo que enfrentar al pueblo y persuadirlo y convencerlos de la necesidad de tomar las tierras prometidas, de entrar y tomar lo que Dios les había dado por herencia. Fue una responsabilidad bien grande, al igual que tuvo Moisés, la tuvo Josué también, de introducir al pueblo de Dios en las tierras prometidas. Y no hay duda alguna que el corazón del hombre, hermanos, es, dice la Biblia, de continuo al mal. Gracias sea a nuestro Dios Padre, que la seguridad de nuestra salvación depende de la fidelidad de Dios y no de la nuestra, porque si dependiera de la nuestra, ninguno fuera salvo. Nuestra salvación depende de la fidelidad de Dios, porque nuestra fidelidad es fluctuante. Nuestra fidelidad es, como dice Santiago, como las olas del mar que van y vienen. Después de haber presenciado el pueblo de Israel aquellos milagros maravillosos y portentosos por parte de Dios, cuando los sacó de Egipto para librarlos de la esclavitud, después de haber comido pan de ángeles, pan de reyes. Cuando hablamos del pan que comieron en el desierto, la Biblia lo habla, comida de reyes comió tu pueblo. Pan del cielo comió su pueblo. Uno pensaría, después de ver esos milagros extraordinarios, de que el pueblo de Israel hubiese quedado fortalecido, hubiese quedado investido de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, de tal manera que su fe hubiese sido una fe inquebrantable, una fe arrolladora, que cuando entraran a aquellas tierras extranjeras y poseyeran aquellas tierras, ellos fueran llenos de tanto coraje espiritual que pudieran de una vez rechazar la cultura, las costumbres, el paganismo, la idolatría y todo tipo de aberraciones espirituales contra la presencia de Dios. Uno pudiera entender y decir, vieron tanto de Dios, experimentaron tanto la gracia del Señor, que ellos iban revestidos de tanta fe que no iban bajo ninguna circunstancia mezclarse con aquellos extranjeros. Pero ustedes saben que la realidad fue otra. Aún con todo y lo que vieron, lo primero que hicieron fue mezclarse con las culturas paganas, adorar a sus dioses paganos. E incluso muchos de ellos tenían sus dioses en sus casas. Trajeron su pedacito de barro, su pedacito de yeso, su pedazo de madera, y en sus casas tenían altares. Era una vergüenza. Con todo y lo que había visto el pueblo de Israel, en realidad no se habían convencido del poder de Dios entre su pueblo. Así que Josué se esforzó una y otra vez para convencerlos, para persuadirlos de que entraran a aquella tierra y la tomaran, hicieran posesión de ella.
tomaran lo que era de ellos, arrebataran lo que Dios les había prometido. Y entonces otra vez Dios manifiesta poderes milagrosos a través de Josué. Milagros como lo que hizo con Moisés, lo hizo con Josué también cuando se introdujeron a las tierras prometidas. Las aguas del río Jordán que se abrieron fueron similar a las que pasó también con Moisés y Josué. Lo mismo pasó cuando entraron a la tierra de Jericó de forma milagrosa. Los muros de Jericó infranqueables, todopoderosos según ellos, la tecnología de aquel entonces. Cuando entró el pueblo de Israel comandado por Josué, los muros de Jericó cayeron. Los muros de Jericó se desplomaron por la fe, el poderío y el respaldo del Dios Todopoderoso con su líder llamado Josué. Todo esto, hermano, hacía ver a Josué como un líder de fortaleza, un líder enérgico, un líder lleno de bravura en el corazón, a quien el príncipe de los ejércitos de Jehová se le había aparecido y había conversado con él cara a cara, y también había sido provisto de gran discernimiento espiritual y conocía también la debilidad de su nación. Él estaba persuadido de la debilidad de los de su nación, los de su pueblo, y por esa razón, ya en el ocaso de su vida, en ancianidad, consciente de que pronto iba a partir, iba a dejar esta tierra, y de forma triste tal vez o sollozosa en sus ojos y con lágrimas en el corazón, entonces se dirige al pueblo con todo valor, con todo poder del Espíritu Santo y sin temblarle la voz, y haciendo un anciano lanza este reto a su generación: decidan ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa estamos resueltos a servir a Jehová. Y entonces tocó la fibra del corazón de los de su generación, y todos a una voz dijeron: que esto no acontezca, que no nos ocurra esto de dejar a nuestro Dios. Pero él fue claro en su determinación del corazón al decirle: hagan lo que quieran, si mal os parece servir a Dios, si tan mal, si tan gravoso y pesado les parece seguir a Dios, seguir sus mandamientos, si tan gravoso y tanta vergüenza les produce en el corazón copiar las enseñanzas del Dios Todopoderoso, si tanto se afrentan del Dios de Israel, del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, si tanto se avergüenzan de esto, pues ustedes sigan su corriente, sigan marcando la cultura de este mundo presente, sigan sirviendo a sus dioses, sigan engañados, sigan esa dirección de perversión, sigan esa dirección de ofensa al Dios Todopoderoso, pero yo y mi casa desde el corazón lo decimos: serviremos al Dios vivo, no nos inclinaremos ante esta cultura, ante esta generación, ante la perversión de los principios espirituales y morales de esta generación. Sigan ustedes, pero yo y mi casa consagraremos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vivimos en un mundo, hermanos, que se desplaza cada día y se aproxima a su ocaso. Hasta el más neófito de este mundo sabe de todas las amenazas que existen en nuestro mundo. Todos sabemos la dificultad que hay en nuestra sociedad, donde los valores morales han sucumbido. Ya no existen, o relativamente hay ciertos valores que todavía permanecen, pero los valores morales han desaparecido. Ahora es común oír todos los días, y mi hija está sorprendida, todos los días trae otra noticia nueva: cuántas mujeres están asesinando. Se está volviendo de moda matar mujeres, violar niños, secuestrar niños, porque no hay valores ni principios morales. Nuestra sociedad es una sociedad decadente en cuanto a los principios morales y espirituales. Esa es nuestra cultura. La religión realmente se ha corrompido por las riquezas de este mundo.
Cuando hablamos de religión, cuando hablamos de fe, de esperanza, en realidad, hermanos, la gente solo trata de pensar en el diario vivir, en el sobrevivir, en lo material, en el acumular, en seguir el ritmo de esta sociedad de consumo. Ese es el diario vivir de nuestro mundo. Todo el mundo sabe de todos los peligros y amenazas que vivimos actualmente. Crisis ecológicas, el calentamiento global es una realidad. Algunos científicos nos han dado hasta el año 2030 y de ahí para allá dice, sálvese el que pueda, es irreversible el daño. Pero entonces seguimos con los mismos hábitos. Desde nuestros hogares no enseñamos a nuestros hijos reglas básicas de limpieza, normas de limpieza. Hablamos del calentamiento, pero muchos de nosotros no estamos enseñando a nuestros hijos lo más básico. Cuando salgamos de aquí, muchos de ustedes van a dejar sus bolsas tiradas en el piso, el plato lanzado por ahí, la servilleta por allá, pero se preocupan por el calentamiento global. Es una crisis que nosotros la hemos provocado, es una amenaza que nosotros hemos traído. Cuando hablamos de la deforestación de los bosques, nosotros mismos somos culpables de eso. Quemamos la basura, no sabiendo cuánto dióxido de carbono se emana en el mundo, y no importa, dice, es para los zancudos. ¿Y qué va a hacer? Usted está trayendo tantos males a nuestro mundo. Enfermedades, la gente está asustada del coronavirus ahora. Ya no hay máscaras en Nicaragua, mascarilla ya no hay. Hágase una de hojas, de chagüite, porque no hay ya. O sea, ni siquiera tenemos confirmado si hay algún caso. En Costa Rica ya hay algunos, si hay gente haciendo memes ya, si oyes toser a un costarricense, dice, como decía este hombre malo, ¿verdad? Dice, si tose, pa'l río es que va, balazo y pa'l río. La gente está haciendo de todo, pero esa es una epidemia mundial. Eso es algo que nuestro mundo nos está diciendo algo de las situaciones letales que hay en nuestro mundo. Es irreversible el daño que hemos hecho, las epidemias que han venido, los cánceres terminales que tenemos, las amenazas nucleares que hay. Ahora, ¿cómo debe vivir un hijo de Dios en medio de todo esto? En medio de estas amenazas de corrupción, decadencia de todos los valores, de los principios, decadencia espiritual, porque en nuestros hogares hay decadencia espiritual, no hay presencia de Dios. Todas estas son amenazas reales en la iglesia del Señor, en las familias. Ahora, ¿qué debe hacer el hijo de Dios? Bueno, si usted sigue la corriente de este mundo, oye de las guerras, de las enfermedades, de las hambrunas, oye de las pestes, ¿sabe cómo va a vivir usted estresado? Y se va a morir antes de tiempo. Se va a morir antes de tiempo. Hay gente que ahora que hablé que no hay mascarilla, están pensando qué van a hacer con miedo. Algunos ya se están tapando ahí, viendo al hermano de al lado, y este está tosiendo, ¿no será que anda el coronavirus? La gente vive estresada por cosas y amenazas que son materiales, que no tienen repercusión para la eternidad. Hay valores que realmente a Dios sí le interesa, y por eso es lo que estaba diciendo Josué en su corazón. Y hoy mi casa serviremos a Jehová. No importa que el mundo vaya sin dirección, no importa cuál sea la dirección de este mundo, cuál sea la filosofía, cuál sea la costumbre, el Hijo de Dios ha de estar resuelto, hermanos, hermanas, que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gran pregunta es, hermanos, ¿y cómo puedo yo y mi casa servir al Señor? ¿Cómo? Porque muchos nos apropiamos del texto y lo saben de memoria. Cuando hablan de familia y hablan de Biblia, dicen, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo sabemos, pero ¿cómo hacemos para servir, tú y tu casa, servir a nuestro Dios Todopoderoso? Primero, hermanos, que usted debe reconocer y apropiarse de esta promesa de Mateo 28:20. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está conmigo, hermanos? Algunos ya están dormidos. No sé si hay alguien que saque a los dormidos, hermano. Esta promesa de Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted no está solo, hermano. Su familia no está sola, no tiene por qué caminar como que va en un desierto solo, como que va en el océano solo.
No tiene que sentirse solo, porque el Dios Padre ha dado una promesa que es para la iglesia, que es para los creyentes, para los cristianos de todas las generaciones. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 300 días del año, yo marcaré el paso con ustedes. No importa dónde se mueve, en cuál cultura vaya, en qué generación vive, yo estaré con ustedes. Los estaré observando, los estaré cuidando, los fortaleceré, los observaré del cielo todos los días de su vida. Donde usted ande, hermano, donde se mueva tu familia, donde vaya tu esposo, donde vaya tu hijo, aprópiate de la promesa que no está solo sobre la faz de la tierra. Porque hay algunos que tienen ese mal de la soledad, se sienten solos en el mundo. Se sienten sin familia. Pero el que sabe de las promesas de Dios, mira toda esta familia que está aquí y dice, yo no soy solo. ¿O usted se siente solo con todos estos hermanos? Yo no. Nomás veo a Norori ahí y me tiro un chiste, nomás llego de mañanita. Ustedes, los que conocen la iglesia, le hacen sentir amado a algunos de ellos. A veces hasta ignorado, pero eso es lo bonito de la vida cristiana, que aunque lo ignoren, no lo puede correr de la iglesia, porque o me querés o me querés. Pero esa es su familia, esos son sus hermanos. Eso es lo que Dios le ha dado. No tiene por qué sentirse solo en la fe cristiana. Es más, somos hermanos, amigos, compañeros eternos de Abraham, de Jacob, de Isaac, aún de los que usted no ha visto, de los apóstoles, de los profetas y de todos aquellos hombres y mujeres que en todas las generaciones han batallado por la fe y la esperanza en el Dios Todopoderoso. Usted no está solo, hermano, batallando. Dios está con usted. Dios está con tu familia, hermano. Dios está con tus hijos en medio de esta generación maligna y perversa. Entonces, ¿cómo puedo yo servir a Dios? Mi casa y yo, ¿cómo podemos servir a Dios? Número uno, apropiese que usted no está solo. Dios va con usted. Número dos, tome la decisión de renunciar a los dioses que debilitan la fe. Si mal os parece, dice, sirvan a sus dioses, pero yo en mi casa no serviremos a los dioses. Si usted quiere salvar a su familia, renuncie a los dioses paganos que han llegado a su casa para quedarse. ¿Cuáles son los dioses que batallan en la vida de los cristianos, en sus hogares? Muchos de ellos, el amor al dinero. Y usted puede decir, no, pero si aquí todos somos pobres, ¿eso cree usted? Hay algunos hermanos aquí que lo que pasa es que son agarrados, pero tienen dinero. Trabajan tantas horas, horas extra, doble turno, buenos trabajos. Llevan todas las comodidades habidas y por haber a sus casas. Tienen casas bonitas, bien adornadas, bien confortables, con cuadros elegantes, con plasma último modelo, con toda la tecnología habida y por haber. Hay muchos hogares que aparentemente se ven muy bonitos porque papá y mamá ha hecho grandes esfuerzos materiales para dedicar horas y horas y esfuerzos para el trabajo y se ha convertido en su Dios pagano. Hay muchos padres que se esfuerzan por darle a sus hijos los últimos recursos tecnológicos. Yo he visto a niños aquí con iPad que ni yo me lo he podido comprar para no andar estas hojas y pasando el lío que paso aquí. Y hay niños que andan un iPad ahí que vale $800. Me da ganas de agarrárselo prestado y no volvérselo a dar. Niños que su papá y mamá le dan el último juguete. Usted va a ver un niño sacar un celular, última moda, última tecnología. ¿Por qué? Porque quieren andar un celular inteligente, al grado que es más inteligente que ellos porque los termina gobernando. Los niños tienen juegos que a medianoche dicen, comida, y el niño se levanta, la niña se levanta a darle de comer a medianoche. Parece que es el diablo hablando a medianoche. Aquí estoy, aquí. Hay muñequitos horribles en juegos, videojuegos. Pero eso es lo que papá y mamá le ha dado a sus hijos, las comodidades. El niño quiere un zapato, pero no quiere un zapato baratito, quiere un zapato de marca. Usted nunca se puso un Nike, pero los niños saben Nike Runner, ¿verdad? Para correr o para montaña. Quieren un Timberland, quieren una Adidas.
que valen 150, 200 dólares. El niño quiere eso. Cuando usted le lleva un zapato bien alegre, usted se lo da al niño, no quiere eso. Porque papá le ha acostumbrado a la facilidad de la vida. Él le da todo lo que él pide, lo que ella pide. Usted va a ver los niños de 1 año, 2 años en la iglesia jugando con celular, con tecnología avanzada. ¿Cuánto paga para la escuela? Bueno, de 200 para allá, 100. Quizás algunos no, pero la mayoría hacen gran esfuerzo. Ellos fueron a la escuela pública, pero ni quiera Dios. Yo me eduqué en la escuela pública y aquí estoy, mire, feliz y contento. No quedé postrado en la suciedad, en el engaño de este mundo. Porque el lugar no es el malo, es el corazón de las personas, es el que es malo. Cuando usted educa y prepara, cuando usted es una persona que se adiestra en preparar el carácter para sus hijos, en educarlos desde casa, en darle los valores que hacen al ser humano, no son los objetos, no son las comodidades, no es la casa, no es la escuela, no es el lugar donde se formen, es los padres que se dedican a la educación, al cuidado y la formación y la codificación de los principios elementales, morales, espirituales en el corazón de los hijos. No es lo que tú le das, no es donde lo mandas a estudiar, sino lo que le enseñas en el hogar, estimado hermano. Para que cuando ellos salgan de casa tengan el temple, el carácter para decir no al pecado, no a la contaminación, no a la blasfemia contra el Dios Padre Todopoderoso, que nos ha enseñado principios eternos para ser herederos de la vida eterna. No nos vamos a mezclar, no vamos a comprometer nuestros principios, porque lo que Dios nos ha enseñado, por lo que Dios dice y dicta en su palabra, es innegociable con la filosofía de este mundo. Cuando usted lee la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y yo sé que usted lo sabe, donde dice, no os conforméis a este presente siglo malo. No se moldeen a la costumbre de este mundo. No se amolden, no tomen la forma de la cultura de este mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Sino más bien glorificar a Dios en vuestros cuerpos, en vuestra mente y en vuestro espíritu. Eso es lo que hay que enseñar a nuestros hijos. Pero nosotros como padres debemos renunciar a los dioses que han llegado a la casa para quedarse. Cuando usted llega a una casa, generalmente los niños no saludan ahora. ¿O sí saludan, hermano? No, ellos saludan a los programas de televisión. Parecen zombies la mayoría de la gente. Ahí llegó tu tío. Ajá, hola tío. Y sigue hipnotizado viendo su programa. O los adultos también. Pasan horas viendo novelas. ¿Cómo terminó Me robó la vida? Algunos hacen un análisis rápido. Qué horrible esa novela, me hizo perder el tiempo. ¿Cómo terminó? Ya he oído yo esos comentarios. ¿Y cuánto tiempo pasó viendo esa novela? ¿Cuántos años, hermanos? ¿Cuánto duró? 2, 3 años. A ver, los expertos. 3 años creo que duró esa novela. Tiempo que usted podía haber dedicado a la lectura de la palabra, a la oración, a la meditación, al culto familiar, a la conversación con sus hijos, el pasarla bien con su esposa, el invitarla a un helado, el abrazarla, el acariciarle, el pasar horas juntos conversando. ¿Cuánto tiempo perdido, amados hermanos? Eso es lo que tuvo corazón y coraje el siervo de Dios llamado Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo siga la corriente de acá, aunque ande siguiendo modas, aunque anden siguiendo costumbres y filosofía de este mundo y se amolden a esta cultura, yo sin embargo, dice Josué, mi casa y yo seremos un altar que glorifique a Dios. Mi casa y yo seremos olor fragante delante de la presencia de Dios en una generación maligna y perversa. Yo y mi casa copiaremos los mandamientos del Todopoderoso, aunque todos ustedes se pierdan. Aunque ustedes sigan los caprichos de este mundo, aunque ustedes se amolden a la costumbre, la cultura y el camino de esta generación, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la demanda para cada familia, para cada padre y para cada madre aquí presente el día de hoy.
Cada hogar debe de ser la primera línea de defensa, hermanos, contra el reino de las tinieblas. La iglesia del primer siglo, amados hermanos, solo para recordarles, la iglesia del primer siglo nació, se fortaleció y creció dentro de los hogares de los creyentes. Desde allí se comenzó a atacar a este mundo de las tinieblas. La iglesia del primer siglo, en los primeros 3 siglos, resistieron y conquistaron todo el mundo conocido bajo la más brutal persecución del Imperio Romano. Ahí estaban los hogares presentes, dando testimonio de Cristo Jesús, hablando del Señor Todopoderoso en medio de una cultura difícil. Así que nosotros, hermanos, debemos de ser la línea de defensa en nuestros hogares. No permite que llegue el diablo ahí para quedarse. No coquetee con este mundo y esta cultura, porque eso es lo que Satanás hace. Enseña a sus hijos, enseña a su esposa, enseña a su esposo a depender totalmente de Dios, a ser un hombre y una mujer temerosa del Señor, a ser adorador, a rendirse, a postrarse, a transformarse, a moldearse al molde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No acepte, no tolere el pecado dentro de su hogar, amado hermano. No lo tolere. Enseñe los principios elementales de la palabra de Dios en el hogar. ¿Cómo vamos a servir a nuestro Dios? ¿Cómo puedo yo y mi casa servir a nuestro Dios? Número 3, reflejando nuestra fe desde el hogar, a través de una conducta amable, amorosa, respetuosa hacia nuestros hijos, para nuestros cónyuges, para nuestra familia extendida, sabiendo, hermanos, que la vida espiritual de una iglesia realmente es el reflejo de los hogares. Sería hipocresía esperar que una iglesia sea una iglesia fuerte, saludable, cuando sus hogares no hay eso. La vida religiosa, la vida cristiana, la vida de fe se comienza practicando desde el hogar. No podemos rayar en la hipocresía, debemos desarrollar el carácter verdadero de familias consagradas al Todopoderoso. Porque en ocasiones dentro de la iglesia nosotros tenemos un aroma de armonía, un aroma de paz. Aparentemente figuramos ante la familia y ante los hermanos llevar un hogar consagrado. Y entonces le decimos a la esposa, amorcito, en la iglesia, va solo en la iglesia, mi amorcito. Cuando están los hermanos le dice ella al hermano, mi gordito, mi peluchito. Pero cuando están en la casa, hay que ver cómo llama al peluchito. Hay que ver las palabras que le dice. En la iglesia le toca la barbilla, ella hasta se duerme. Y en la casa se la quiere cortar, porque le dice, qué horrible te ves con eso. Peor cuando te pones en esa actitud de hablar, a pelear y esto y lo otro. La esposa tira las pailas, se lo tira a los niños, le da con la cuchara, con la paila. Hay que ver una madre enojada. Mira, le dice al niño, no me hagas enojar. Ya sabes cuando me enojo, y el chavalito ya sabe cuando se enoja la mamá. Se va debajo de la cama porque si no le estrella la porra en la cabeza. Es una mamá transformada. A veces tenemos aroma de armonía, de amor y de paz con las personas, pero en el hogar son otras cosas. Debemos comenzar a moldear una conducta verdadera, hermanos, desde nuestros hogares. La iglesia comienza en el hogar. La primera misión está en casa, con tu esposa, con tus hijos. No puedes ser un hombre o una mujer cariñosa, amorosa, respetuosa, si no tienes el carácter moral de vivirlo en tu casa. Aprende a amar a tu esposa, a respetarla, a darle dignidad, a ser colaborador, a ser comprensivo. Aprende a dar cariño a tus hijos. Aprende a besarlos, a abrazarlos, a comprenderlos. Aprende a pasar tiempo con ellos para transmitirle tu fe,
para transmitirle tus valores, para hablarle de Cristo Todopoderoso, para hablarle de la palabra de Dios. Aprende que tu iglesia, y la iglesia comienza en tu casa, no en la iglesia. La iglesia no educa a nadie, la iglesia no va a educar a tus hijos, la iglesia no va a transformar a tus jóvenes, a tus adolescentes. La iglesia es solo un recurso más que Dios da para ayudarte, pero tú eres el responsable de salvar, de guardar, de guiar, de proteger, de codificar los valores eternos en el corazón de tu familia. Tú eres responsable, hermanos. Es lo que hizo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Un corazón resuelto a glorificar a Dios, pero comenzó por él. Siendo la cabeza de familia, siendo la cabeza del hogar, comenzó por él la decisión. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Comienza por ser responsable, hermano, de practicar y llevar una conducta que inspire a tus hijos, que inspire a tu esposa, a tu esposo, que vean reflejado a Cristo en tu vida, en tu hablar, en tu caminar, en tu corazón, en tu carácter. Que tus hijos vean a Jesucristo clavado en la cruz, en tu palabra, en tu rostro, en tu proceder. Es el mismo reto para mamá. Deben tus hijos ver la caricia del Todopoderoso moldeando tu carácter, moldeando tu ser, transformándote, haciendo la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Se requiere de hombres y mujeres que estén llenos del carácter y la ternura del Dios Todopoderoso para tener el coraje en su corazón de cambiar a sus familias. Gran ejemplo fue Noé, hermanos. Noé fue un hombre que no fue el predicador más popular de su generación, no lo fue. Es más, nadie quería oír la predicación de Noé, ¿o sí, hermanos? Nadie. Se burlaban de él, porque predicaba un absurdo en medio de una generación maligna, hablando del diluvio. Era un absurdo para aquel entonces, un imposible. Entonces nadie oía su predicación. No era popular entre la gente de su tiempo, pero ¿saben qué tuvo éxito Noé, hermanos? Tuvo éxito en sanar y salvar a su familia. Fue un hombre exitoso porque salvó a su familia. ¿De qué sirve que le des toda la comodidades a tu familia? ¿De qué sirve que le des todos los gustos y caprichos a tus hijos? ¿De qué sirve que llenes de lujos tu casa si no salvas a tu casa? Hay muchos hogares que hay cosas bonitas en el hogar, pero no está papá y mamá en el cuadro de la familia. ¿De qué sirve que tengas todo y le des todo a tus hijos y proveas para lo material si no está el sentimiento, la ternura y el calor de papá y mamá? Ellos están ausentes. Ese es el gran mal de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y gran parte de la iglesia del Señor están ausentes en sus hogares. Pasan horas y horas trabajando, no se ven, no hay tiempo para conversar, no hay tiempo para compartir, no hay tiempo para hablar de las experiencias del día. Entonces, ¿cómo van a transmitir valores a sus hijos? Están entregando a sus hijos a este mundo malo, a este mundo perverso. ¿Cómo vas a transmitir cariño, ternura a tus hijos si no estás en casa? En eso Noé fue victorioso. Fue el mejor de los predicadores porque salvó a su familia. Incluso salvó a sus nueras, ¿sí o no, hermanos? Difícil convencer a una nuera que siga al suegro, ¿verdad? Levanten la mano las que se llevan bien con los suegros. Ahí hay unas 3 valientes, 4. Entonces, si no llevan bien con el suegro, no lleva bien el suegro con la nuera. Pero Noé tuvo éxito de convencer a sus nueras que subieran al arca, que venía la destrucción, el final de las cosas, que se salvaran, y las puso a salvo a sus hijos y a sus nueras. Él fue exitoso en su predicación. Porque ¿de qué sirve que lleves todo al hogar, que des el dinero, que cubra las cuentas, que esté solvente la casa, si no estás tú allí para darle significado a tus hijos, para expresarle cuánto le amas, cuánto quieres a tus hijos? Si no estás allí para darle el calor humano a tus hijos, ¿de qué sirve todo lo demás? No sirve de nada.
Hay cierta edad que los hijos ni siquiera te piden dinero. Solo te piden amor, presencia, conversación, juego. Claro, cuando ya llegan a los 18 te piden el iPhone 11, te piden el plasma, PlayStation, todas las cosas del diablo, dijo alguien. Te piden de todo, pero antes de esa edad, a los niños no les interesa el dinero. Ni siquiera caminan una cartera a los niños. Solo le interesa papá y mamá. Solo le interesa la casa. Cuando un niño entra a la casa y viene de la escuela, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, algunos en la televisión, y lo abrazan. Pero la mayoría de los niños, mamá, ¿qué comida hiciste? Cuando voy a traer a la escuela a mi niña, lo primero que me dice, después que me saluda, es, ¿qué hizo mi mamá de comida? Y es triste cuando le doy algunos menús que le dije, pues están esperando el gran platillo. Ni siquiera preguntan cuánto me vas a dar, qué me vas a dar. Están pensando el calor de casa, el cariño de mamá, el juguito de mamá, el gallo pinto de mamá, su tortillita sabrosa, las locuras de papá, el amor de su padre, de su madre, el calor de sus hermanos. Eso buscan los niños. Ni siquiera te están demandando gran cosa en realidad. Es uno que quiere darle lo que uno no tuvo de manera equivocada. Yo no tuve una bicicleta, entonces le compro una bicicleta, y no le compro una bicicleta cualquiera. Le compro una bicicleta que ya parece más moto que bicicleta, unas llantas así, mire, parecen de carro, niquelada, vale $300 la bicicleta. Ni yo la tuve que hacer, es que yo me montaba en un caballito de palo y corría, y entonces yo quiero que mis hijos tengan lo mejor ahora, me dan pesar ellos, que yo sufrí. Entonces usted se crió así y usted está bien, pero lo que está haciendo ahora con sus hijos es malcriándoles, enseñándole la facilidad de la vida, dándole toda la comodidad. Deje que su hijo sufra de alguna manera, que no se va a morir. No le dé todos los caprichos. No siempre que pida helado, no siempre dele helado. Dele de frente. Lo que hace el helado es engordarlos. No siempre debe darle helados. No siempre debe darle la comida que él pide o ella pide. Enséñele que usted de alguna manera tuvo sufrimientos, limitaciones en la vida, para que ellos aprendan el dolor, el sufrimiento. Un poquito de hambre no mata a los hijos, les enseña el valor de las cosas. Les enseña el valor, el sacrificio, la entrega, la disciplina, para que sean hombres de bien. Usted no va a estar siempre para proteger a sus hijos y darle los caprichos de la vida. Un día usted se va a ir y sus hijos van a ser víctimas de este mundo cuando no sepan qué hacer, cómo enfrentarse, cómo conversar, cómo ser efectivo, cómo transmitir su conocimiento o sus sentimientos en el mundo. Tus hijos necesitan que les enseñes el carácter para vivir, las herramientas para defenderse, el carácter de un hombre de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Enséñales la ternura que hay en tu corazón, enséñales el temor a Dios, enséñales que les amas, enséñales que son importantes para ti y que siempre van a estar en tu alma y en tu corazón. Que tus hijos vayan protegidos del amor y la ternura que cubre tu corazón de Cristo Jesús. Transmítele eso a tus hijos. No te preocupes por lo material. Eso de alguna manera llegará a su tiempo. Y lo que tú no le diste, ellos lo van a comprar luego. Mi hijo creció pidiéndome un PlayStation. Nunca se lo di. Y a veces recuerdo y dice, papá, nunca me diste un PlayStation, pero ahora ya trabaja, comprártelo. Yo tenía mi propia teoría, sabía que esto los esclavizaba a ellos. Y de repente yo me hallaba tentado a comprármelo para mí también, jugar. Pero nunca quise llevarlo a casa. Podía pagarlo en algún momento. Pero yo sé que son lujos que no forman el hogar. Y no es cierto que tu hijo va a crecer con temores y miedo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Atrévete a educar a tus hijos. Atrévete a enseñarle que Dios es primero, que Él es la prioridad en tu vida. Hermano, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos listos? Full. Gloria a Dios.
Bien, vamos a terminar ahí. No sé si me van a dar otra parte luego, pero hermanos, entendamos que para servir a Dios desde nuestra casa hay que comenzar por enseñar lo primordial, que haya presencia de Dios en nuestras casas. Que Dios nos bendiga a todos en esta mañana.